mirada puesta en mí me llena de paz. Tus ojos revelan que yo no nada puedo esconder, que no soy sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando tú miras mi corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, oh nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida sin más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí viene de tu paz. Hoy queremos disponer nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, para escuchar y aprender de tu palabra. Podamos, Señor, tener el brío de decidir, Señor, escucharte, y de decidir, Señor, tener una genuina comunión contigo. Te pedimos, Jesucristo, que te glorifiques en esta noche. Instrúyenos, enséñanos de tal forma que nosotros tengamos, Señor, una convicción firme y, Señor, bíblica, Señor, de que tu salvación ha sido dada a todos nosotros con el único propósito de poder ser transformados a la imagen y semejanza tuya. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar? Si me ayudas, nena. Y yo quiero hablar, hermanos, sobre el tema de la predestinación. Y una de las creencias populares ya de hace algunos años para acá, muy fuertes, es una vez salvo y salvo para siempre, ¿verdad? Y pues detrás de eso está la palabra predestinación. Entender, ¿verdad?, qué significa predestinación. Y la frase una vez salvo y salvo para siempre, nosotros preguntarnos si realmente Dios es así, que solamente Dios escogió a un grupo de personas para que fueran salvas y a otras no, porque esa es la idea de la predestinación, que hay gente que desde antes de nacer ya Dios la había predestinado para ser salva, pero otra parte de la humanidad para perder. Nos damos cuenta que pues esto es una idea arbitraria, dice, en cuanto al Señor. Y la pregunta es, ¿de dónde nace esta idea? Esta idea nació de un hombre llamado Juan Calvino. Dice que fue un reformador francés, fue pastor y fue teólogo en la edad en 1509 al 1564. Él tomó a Agustín de Hipona, quien también fue un escritor, fue un pensador, también, que él comenzó con esta idea de la predestinación, pero pues no es bíblica, porque todo lo que es un Dios que elige a unos y desecha a otros. Y hay dos ideas muy claras en cuanto a lo que es la predestinación. Hay una idea que se trabajó en el tiempo de Calvino, donde sostenían ellos, sostiene que Dios hizo a toda la humanidad
pero Él decide quién se salva y quién se pierde desde antes de nacer. Entonces, por eso nosotros decimos que la Biblia no. Después vieron que era un poco dura esta mente, relajaron un poquito, ¿verdad?, en la dureza, y entonces después ellos enseñaban, ¿verdad? Eres escogido en el momento en que recibes a Cristo en tu corazón. Ahí te escoge Dios. Dice, ya eres salvo para siempre, por su gracia. Entonces nos damos cuenta de que cuando una persona recibe a Cristo, es salva, así lo dice la Biblia. Más a todos, Juan 1:12, más a nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Pero la Biblia nos enseña que no basta con la salvación. Una vida de restauración, una vida de, hermano, donde seamos transformados y vayamos madurando. Pero te voy a hablar un poquito acerca de Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque él vino al catolicismo, o antes de ser católico él fue gnóstico, y ahorita vamos a ver qué piensan o qué enseñan los gnósticos. Dice Agustín de Hipona, como cualquier historiador del cristianismo, podemos afirmar que Agustín de Hipona fue el verdadero padre del cristianismo, es decir, comenzó o inició esta enseñanza. Antes de convertirse al catolicismo fue un gnóstico maniqueo durante casi una década o 10 años. Los maniqueos representan la rama persa del gnosticismo. Entonces, este hombre, antes de ser católico, dice la historia, que había estado metido en el gnosticismo. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice, en el primer siglo los apóstoles se encargaron de mantener la pureza de la doctrina. Los apóstoles, la didache, donde en ese libro le explicaban a los ser sus costumbres y sus maneras de conducirse en esta tierra. Usted Internet, búsquele así, la didache, y entonces ahí habla de las cosas que se tenían que hacer, cómo se tenían que hacer, y también ahí es donde aparece la historia de aquel hombre que Jesús sana de la mano seca, donde dice que él era albañil y que tuvo un accidente, le quedó la mano mal, quedó seca, y entonces se acercó con Jesús y le dice, ¿verdad? Señor, dame mi mano para que esté trabajando y yo sea útil a mi familia. Entonces, en ese libro los discípulos pusieron una serie de normas, de principios para poderse como iglesia de Cristo y para que no se contaminara la doctrina. Dice que ellos en el primer siglo se encargaron de mantener de la doctrina, pero en el siglo segundo de la era cristiana el verdadero enemigo de la iglesia no eran los de afuera, dice, sino el interno, la herejía, las doctrinas extrañas, las concesiones. Comenzó a filtrarse el paganismo dentro de la iglesia. Entonces ya comenzaron a haber concesiones, ¿verdad? Permisos, esto sí se puede, no es tan malo. Entonces comenzaron la situación. Aquí en esta era de la iglesia es cuando comenzaron a infiltrarse las fiestas paganas a la iglesia católica. Una de ellas la Navidad, ¿verdad? Entonces la resurrección del Señor Jesucristo, que sabemos que el Señor Jesucristo ni resucitó el jueves, hermano, ni resucitó el domingo y ni murió el Viernes Santo, como lo llaman los católicos. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia lo enseña. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí es donde se comenzaron a dar las mezclas. Después de la muerte de los apóstoles, es ahí cuando comenzaron, ¿verdad?, a tratar de seguir manteniendo la doctrina pura, pero no pudieron hacerlo. Dice, Pablo ya comenzaba a luchar con esto desde el primer siglo, advierte sobre lo que iba después. Cuando se despide de los de Mileto, ¿verdad? Ya iba camino a Roma y dice la Biblia, cuidad a la grey, ¿verdad? Cuidad de entre vosotros rapaces que querrán engañarlos, que querrán pervertir. Entonces Pablo ya estaba advirtiendo desde entonces este pensamiento, esta mentalidad. Dice, el gnosticismo es una falsa enseñanza que prevalecía. Alrededor del año 180, Ireneo de Lyon, francés, escribió 5 libros para salvaguardar a los creyentes de la herejía gnóstica. A finales del siglo II aparece esta idea de la predestinación, salvo una vez, salvo para siempre. Ahora, te voy a resumir lo que el gnosticismo enseña, porque se puede hablar mucho de esto, pero ni tú lo vas a entender, ni yo te voy a explicar cómo debe ser, porque no fui gnóstico. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Dice, no solo es espiritual, el cuerpo y la moral no tienen valor.
¿Qué significa esto? Te lo repito, la salvación, dice, solo es espiritual. El cuerpo y la moral no tienen valor. ¿Qué significa esto? Donde ellos enseñaban, ¿verdad? Sálvate. O sea, lo que se va a limpiar cuando tú te salves es tu espíritu. Lo que es tu cuerpo y el alma, esos no tienen nada que ver. Lo que se tiene que salvar es tu espíritu, que es el que se relaciona con Dios. Entonces, mientras tu espíritu esté salvo, si tu cuerpo peca, no hay problema, se va a enterrar, lo que se va a ir ahí arriba es tu espíritu. Entonces, esa era la manera de pensar de los gnósticos. Por eso Agustín de Hipona empezó a meter tanto con lo profano. La doctrina, ¿verdad?, de parte de Dios limpia y con doctrinas sucias, con doctrinas herejes. Entonces, ahí es donde nace la doctrina de salvo una vez, salvo siempre. Y donde ellos enseñan eso. Tú entrega tu vida a Cristo, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, pero una vez que tú lo recibas, si tú pecas, Dios ya te salvó, te escogió antes de nacer. Entonces a la gente, eso lo oye bonito, ¿no? Que tú recibas a Dios y que le puedas seguir después de eso dando vuelo a la hilacha, tomando, fumando, robando, engañando, matando, violando. Entonces esa es la idea de la doctrina de salvo una vez y salvo para siempre. Solo recibe, ya tienes la salvación ganada, garantizada. No tienes que hacer absolutamente nada, no te tienes que santificar, no tienes que cambiar, no tienes que ser transformado. Esa es la doctrina, ¿verdad?, de salvo una vez, salvo para siempre. Entonces, nos damos cuenta que la Biblia no enseña esto. Entonces, cualquier persona que diga, yo creo en la doctrina de Calvino o de San Agustín de Hipona, pues es un absurdo completamente, porque el cristiano no cree en lo que dicen los hombres, el cristiano cree en lo que dice la Escritura. Por eso, hombres y mujeres del escrito. ¿Quién nos lo enseñó? Jesús. ¿Quién nos lo enseñó? Los profetas. Escrito está. El Señor dijo, el Señor profetizó. Y Jesús, cuando lo fue tentado, le dijo a Satanás, escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, no está, escúcheme bien por favor, no pueden quitar la Biblia. El peligro de la iglesia no está en que no nos quieran prohibir leer la Biblia. No, el problema está en que hay hombres que quieren santificarse y que no están transformados, leen la Biblia y la interpretan según su conveniencia. ¿Por qué crees que hay tanto TikTok en las redes sociales de un minuto, segundos de los predicadores? Entonces la gente tiene ese problema por su ignorancia, porque cuando ve solo un extracto de una predicación, se puede prestar para lo bueno, se puede prestar para lo malo. Y cuando la gente termina de ver el TikTok, comienza a esparcir el rumor malo, diciendo, yo oí a fulano de tal, al pastor fulano de tal, conocido mundialmente, decir, esto está mal. O lo oí decir esto y creo que está bien. Y sí, yo voy a hacerlo, voy a seguir sus enseñanzas. Hermano, que la discusión tiene que ser en base al minuto que se hizo, sino que la discusión tiene que ser en base a toda la predicación, porque si no oímos toda la predicación, no vamos a entender lo que ese siervo o esa sierva estaban diciendo, y vamos a quedarnos solamente con la idea de un minuto de enseñanza o un minuto de predicación. Por ejemplo, te voy a dar mi caso. Yo lo que veía en el internet, yo, hermano, muchas cosas las hacía creyendo que eran realidad. Uno fue mi dedo, donde yo leí, escuché en el internet que el ajo me podía ayudar. Me hago una quemadura de 3er grado, no me di cuenta que tenía el azúcar, se me comienza a gangrenar, y entonces me di cuenta que lo que me dijo el TikTok, vil, pero vil, mentira. ¿Y quién tuvo la culpa? Yo. ¿Por qué? Por ignorante,
¿Por qué? Porque yo escuché que alguien dijo, pero no era ni médico, no era absolutamente nada. Si yo hubiera ido con el médico y le hubiera dado el ajo para mitigar el dolor, y fácilmente existe una pastilla, el ketorolaco. Hay dos tipos de ketorolaco, ese es potente y ese te quita, hermano, los dolores más intensos que puedas tener. Entonces, por eso te digo, yo tuve la experiencia de creerle a un extraño, pero no vi el contexto completo. Entonces me fui con esa idea vaga. Entonces, ese es el problema hoy de la iglesia, que ven un minuto de TikTok y entonces piensan sentado que ese predicador es realmente un siervo. La mayoría de esos predicadores, hay mucho ruido ahorita de ese predicador argentino, que se le acusa de inmoralidad. Mucha gente oye sus extractos. ¿Qué es lo que nosotros, donde esta doctrina perniciosa a nosotros nos dice una vez nos podríamos preguntar, si Dios me salvó y tiene el poder para guardarme del pecado, ¿por qué sigo pecando? ¿Tú qué me responderías? Si Dios me salvó y dice la Biblia que tiene el poder para guardarme y que yo no peque, ¿por qué sigo pecando entonces? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? O sea, cuando un hombre peca, Dios no tiene vela en el entierro. Él te ofreció su salvación, te dijo, aquí está delante de ti el bien y delante el mal, escoge el bien para que vivas y vivan tus hijos. Así dice Deuteronomio. O sea, la promesa no es nomás que yo viva, sino todos mis hijos. Entonces, ubiquemos bien esto. Si Dios es el que me salvó y tiene el poder para guardar el pecado, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando aunque tiene a Cristo? Pues porque ellos decidieron no obedecer, decidieron no ser fieles a Dios, decidieron no tener una verdadera comunión con el Señor. Entonces el asunto de la no es de Dios, es una decisión propia. O sea, Dios no tiene nada que ver con mi salvación o con mi perdición. Por eso decimos que no, hermano, predestinados desde antes de ser salvos unos y para que se pierdan otros. No. Ahorita fuimos predestinados desde antes de nacer para conocer a Cristo, que nos dio el Evangelio, y nosotros decidiríamos si ser salvos o no ser salvos. Por eso esta doctrina nada que ver con lo que dice la palabra, lo que dicen las Escrituras. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, que si nosotros creemos a lo que enseña el calvinismo, nos damos cuenta que Dios es un Dios arbitrario. Porque, hermano, imagínate una persona que se quiera portar bien, que se quiera esforzar, que quiera cuidarse, que quiera cuidar a su familia, que quiera cuidar a la sociedad, y que como no fue predestinado, no tiene la oportunidad de salvarse. Nos habla de un Dios injusto, de un Dios falto de misericordia. Y el Dios de la Biblia no es ese. El Dios que la Biblia enseña no es ese. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver la primera cita, Juan capítulo 3, versículo 16, donde la Biblia nos enseña a través de este versículo un grupo de personas escogidas por Dios. Sino, dice, porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la raza humana, toda la raza humana. Entonces dice, porque de tal
mundo. ¿A quién? A toda raza, a toda lengua, a toda cultura, a toda nación, en todo el mundo, donde quiera que humanos en esta tierra, dice, de tal manera Dios amó al mundo, dice, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es la salvación? Cristo. Ya lo leímos al inicio, ¿verdad? Porque hemos pecado. Y el que no viene a la luz, practicar el pecado o vivir en el pecado. Como Dios al mundo, a la raza humana, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y cuando dice todo aquel, cuando yo digo Juan, cuando digo, estoy hablando solamente, hermano, en singular. Pero cuando digo todos nosotros, ¿cuántos somos aquí ahorita? Varios. Entonces, por eso dice, todo aquel, el mundo, hermano, todo aquel, dice, para que el que cree tenga vida eterna. Solamente, no, Dios no hizo a la humanidad para que se salvaran unos cuantos, no, y unos cuantos se pierdan, no. Él propició la salvación a la humanidad. La humanidad fuera salva, pero es de el que es una cosa, pero el decidir si recibir a Cristo o no recibirlo ya es una cuestión individual. Por eso esta doctrina con este versículo no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna fuerza. Y dice 3:18 de Juan, el que no es, no se va a perder, sino va a ser salvo. Pero el que condenado, ya se perdió, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la Biblia nos enseña dos cosas. El amor de Dios, hermano, es manifestado no solo a los escogidos, sino a todo tipo de persona, al que mató, al que violó, al que hizo estallar una bomba y murieron. Él vino a presentar su misericordia y su salvación a todos nosotros, como al que se robó el cambio de las tortillas o al justo, porque allá afuera, hermano, cuando hablamos de justo, a veces tenemos una mentalidad de que nada más están aquí en la iglesia, pero no es cierto. Allá afuera hay gente justa, ¿sí o no? ¿Hay gente recta? Sí. ¿Hay gente buena? Sí. ¿Hay gente misericordiosa? Muchas veces para ver mismo más misericordiosos, buenos, rectos que los cristianos. Entonces, a esa gente que no tiene a Cristo, que es justa, que es íntegra, por ellos también vino. No vino específicamente por un grupo de personas, vino por todos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que para poder ser salvos, creer en el unigénito Hijo de Dios, dice Juan 3, 16 y 18. Si no creemos en Él y no lo invitamos a entrar a nuestro corazón, solamente tenemos conocimiento. Por eso dice en aquella ocasión, Señor, ¿conocían a Jesús? Sí, sí lo conocían, pero tenían una comunión con Él. 28. Otro versículo que nos enseña que Dios no salvó solamente un grupo, vino a salvar a toda la humanidad. Y sabemos que a los que aman a Dios, no a los que Dios escoge, hermano, sino a los que aman a Dios, a los que reaccionan cuando les es predicado el evangelio. Dicen, sí, yo he pecado, yo he hecho lo malo, Señor, perdona mis pecados. Y sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito llamados. ¿Cuál es el propósito? Tú y yo estamos en pecado. ¿Alguien nos da el propósito? Ser salvos.
¿Cuál es el propósito por el cual Dios llama a una persona? Los pecados y sean salvos. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí me explico? Por eso la doctrina de la predestinación o de salvo una vez, pues eso no tiene nada que ver, no lo dice la Biblia, porque dice la Escritura, el propósito del Evangelio, de que nos prediquen el Evangelio, es para ser salvos, para los pecados y apartarnos de ellos. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una vez que te presentan el Evangelio, arrepentiste de tus pecados, vas a comenzar nuevamente a la imagen de quién? De Dios. ¿Y cuál está hablando? ¿Cuál es la imagen de Dios? Justo, fiel, misericordioso. ¿Qué otra? Amoroso, compasivo, recto, verdadero. Esta es la imagen, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ejemplo de todos nosotros. Por eso no podemos poner pretextos, es que no puedo ser justo, es que no puedo amar. Bueno, si Jesús nos está dando el ejemplo de que Él lo pudo hacer y de que Él nos enseñó cómo hacer, es que no quieres obedecer a Dios. Esa es la razón. Esa es la razón. No hay vuelta de hoja, no hay para dónde hacerse. Entonces, por eso nosotros fuimos predestinados, sí. Pero ¿para qué fuimos predestinados? Para que nos predicaran el Evangelio, aceptáramos, fuéramos el Señor Jesucristo. Si éramos borrachos, si éramos ofendidos, una vez que conocemos a Jesús y entra a nuestro corazón, somos salvos y comenzamos a ser transformados en nuestras vidas. Dice, los también llamó y a los que justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Vamos por partes. Dice, ¿a quién predestinó Dios para ser salvos? A todos, solamente unos cuantos. Dice, y a los para que escucharan el Evangelio. Dice, llamó. Fue la primera etapa de Dios con llamó. Yo no lo busqué. ¿O cuántos de los que estamos aquí buscaron a Dios? Dijo, yo voy a buscar a Dios porque ando mal. No, Él nos llamó a través de una enfermedad, a través de una pérdida económica, pérdida del trabajo. Dios nos llamó. ¿Pero qué hizo después? Que nos llamó y nos predicaron el Evangelio, entendimos, nos arrepentimos y nos justificó. Ponle ahí, nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados. Eso significa sencilla. Y a los que ¿en qué? Glorificó, nos empezó a transformar. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que cuando Jesucristo tenía un cuerpo glorificado, dice la Biblia que podía hacer cosas de carne y sangre no podía hacer. ¿Cómo qué cosas hizo Jesús? Tenía su cuerpo glorificado. Traspasó la pared, dice que estaban los discípulos escondidos, temerosos, y dice que entró, hermano. Y dice la Biblia que iba caminando con los que iban a Emaús. Se daban cuenta hasta que dice que lo invitaron a comer, partió el pan y entonces ahí fue donde fueron abiertos sus ojos, pero dice que desapareció delante de ellos. Es decir, su cuerpo fue transformado, hizo cosas diferentes, no vivió igual, no está. Entonces, cuando Dios nos justifica es que nos perdonó a todos. Y cuando Dios nos glorifica o nos santifica, es para cada vez que recibes a Cristo, puedes seguir siendo la misma persona, hermano. No podemos seguir.
malas, faltos de misericordia, con ira, que con nuestras palabras maten la vida de la gente. Tiene que haber una transformación. Por eso es una mentira, una vez salvo y salvo para siempre. No es cierto. Nos es presentado si entregar nuestra vida a Cristo o no entregarla. Pero no hay intervención divina, es intervención humana. Yo decido si quiero ser salvo o no quiero ser. Y ahí Dios no puede hacer nada. Por eso ahí vemos a un Dios bueno, paciente, misericordioso y que nos dio libre albedrío para que nosotros. Por eso tiene a los ángeles. Él los hizo y Él les dio un trabajo y nadie puede dejar de hacer ese trabajo si no es destruido completamente. Pero por eso Dios nos hizo, porque Él quiere que nosotros lo hagamos voluntariamente, con entendimiento. Los ángeles están ahí para cantar, esa es su chamba. Pero cuando tú y yo cantamos con el corazón, no por obligación, hermano, a Dios le agrada más esa alabanza y esa adoración que nosotros lo hacemos voluntariamente para el Señor. Entonces, nosotros fuimos diseñados para ser salvos, no para... Un ejemplo, la corbata. ¿Para qué fue diseñada? ¿Dónde se tiene que poner? Usar como... ¿Pero fue diseñada para eso? No. Agarro mi corbata y me comienzo a bolear los zapatos. ¿Fue diseñada la corbata? No, no fue. ¿Para qué fue diseñada? Para ponerla en el cuello y lucirla con una camisa. Eso Pablo nos... Fuiste diseñado para ser salvo. No fuiste diseñado para pecar, dile. No fuiste diseñado para estar pecando, para ser carnal, para ser malo, mentiroso. Para eso, para tener un mal carácter. No, no fuimos diseñados para ser salvos, para adquirir, recuperar la imagen del Edén y que nosotros comenzáramos realmente, hermano, a parecer. Me gusta mucho aquella, no sé si te acuerdas, de aquella niña que era ciega y vendía manzanas afuera del aeropuerto. De negocios, llegó a esa ciudad de otra ciudad. Llegaron a hacer negocios, acabaron, pero saliendo porque el vuelo. Entonces uno de los hombres iba tan apresurado porque quería llegar esa tarde a su casa que no se dio cuenta y con su portafolio le tiró de manzanas a la niña. Entonces la niña comenzó a llorar, hermano, y las tentaba para localizar su... Decía, no puede ser, ¿por qué me pasó esto? No voy a dar dinero para mi casa. Y entonces el hombre que tiró las manzanas se sintió compasión y le dijo a su compañero, a uno de sus compañeros, llego en el siguiente vuelo. No puedo dejar a esta niña así porque se dio cuenta que era ciega. Y entonces le ayuda a levantar las manzanas, a acomodarlas y se dio cuenta que estaban ya muy dañadas. Yo te voy a comprar todas las manzanas buenas, te las voy a poner en tu caja. Y las vendes, pero te voy a pagar todas y te voy a pagar por no haber tenido cuidado cuando se quedó pensando y le dijo, hacerle una pregunta y le dijo, sí, ¿acaso es usted Jesús? Y el hombre se quedó impresionado porque nadie le había tratado con amabilidad, con cuidado, con compasión, con misericordia. Que era Jesús, porque seguramente alguien le habló que Jesús... Esa es la imagen que Jesús quiere volver a crear en nuestras vidas, una vez que nos salva. ¿Damos? Imagen de Cristo. Y que
que la gente pueda darse cuenta que Cristo vive realmente dentro de nosotros. Porque hay gente, hermano, he dicho muchas veces, hermano, yo llevo cristiano. Hermano, yo oro todos los días de 3 a 5 de la mañana. Hermano, yo leo mi Biblia, y la leo 5 veces, pero en los hechos no se, porque tiene mal carácter, porque odia, porque no ha podido perdonar, porque maltrata con sus palabras. Entonces uno se da cuenta que de oración, ni son las horas de lectura, cuánto tiempo, nuestras actitudes, las que muestran nosotros una relación con Cristo y si Cristo vive de verdad dentro de nuestros corazones. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros la importancia de saber eso. Nos justificó, nos llamó, nos justificó, perdonó y nos santificó, nos limpió. Hacemos cosas diferentes. Nuestros miembros son usados para... Y después en Hechos 17, versículo 30, la Biblia nos enseña cómo y cuál fue la invitación de Dios. Por eso, no es verdad que Dios eligió solamente una parte de la humanidad antes de nacer para ser salva y a otra parte para que se... Hechos 17:30. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan nuevamente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuáles eran los tiempos de nuestra ignorancia? Pues cuando estábamos pecando, cuando estábamos apartados de Dios, el pecado, los pecados que tú practicabas o yo. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque nos es predicado el Evangelio de Jesucristo. Y después, 15, dice la Biblia, y les digo a todo el mundo y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Predicado el Evangelio para que se salve. ¿Y a qué? Criaturas. Nosotros entendemos que la salvación es para un grupo de personas y para otros es la perdición. No, esa es una mentira. Pero para el que le gusta pecar, porque dice, bueno, yo voy a recibir a Cristo, pero al cabo Dios enseñaban los... No, tú limpia tu espíritu, pero si no limpias tu alma, no hay ningún problema, hermano. Las emociones. Entonces, si tus emociones te... no hay problema, el alma no se va con el Señor, se va el espíritu. Y tu cuerpo se va a quedar enterrado. Entonces, el pecado, todo el pecado que practicaste, ahí se va a quedar. Preocúpate por el espíritu. No, la Biblia dice que somos seres espíritu, alma, ¿qué? Y cuerpo. Si en tu espíritu Dios entró cuando nos salvó Jesucristo, pero tu alma peca, se ensucia, dice la Biblia que el Espíritu Santo es contristado, se entristece, porque no puede habitar en una casa sucia. Y dice que el Espíritu Santo se va. Pero se dan cuenta que ya se fue el Espíritu Santo de sus vidas. ¿Te acuerdas de uno llamado Sansón? Dice la Biblia que Sansón tomaba, que Sansón fornicaba, que Sansón se airaba y cuando se airaba mataba a muchas personas. Y dice que era vengativo. Y dice que era mentiroso, engañó a sus papás. Entonces, dice la Biblia, pero Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Y hay muchos que tienen la idea que ellos reciben el Espíritu Santo y que siempre va a estar ahí. Pero si sus
vidas, sus actitudes no cambian, no se ha dado cuenta que ya no está el Señor en su vida. Por eso nosotros debemos tener muy claro, hermano, esta parte que les será predicado el Evangelio. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, la pregunta sería, ¿es posible predicarle el Evangelio a toda criatura en la tierra? ¿Sí es posible que nosotros vayamos y le prediquemos a la gente en toda la tierra? Es un trabajo titánico y es imposible humanamente hablando. ¿Sabes por qué? Porque el 84% de la población mundial no conoce de Jesucristo. Y el 16% conoce de Jesucristo. Pero de ese 16%, solamente hay un 2% que se mantienen limpios y fieles al Señor. El otro 14% o apostató ya de la fe, o se bautizó y sigue pecando. Entonces, un 2% no va a poder predicar el Evangelio en todo el mundo. Eso es imposible hablando humanamente. Ahora económicamente todavía más. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser el Señor para que eso se haga posible? Dos formas. La primera, a través del Espíritu Santo, a través de las redes sociales, a través de, hermano, las Biblias, a través de mueve para poderles llevar el Evangelio a través de folletos, a través de, hermano, asociaciones misioneras, evangélicas, cristianas. Y hay unos testimonios fresquecitos. El diario Acontecer Cristiano dice que hay un hombre que se llama Mohamed, es musulmán, es un campesino en una aldea. Este hombre dice que en un día se le apareció Jesucristo, así se le presentó en una visión, estaba dormido. Y dice que entonces vio sobre la salvación. Dice que entonces la historia de este hombre dice que él estaba trabajando y llegó un hombre a un árbol para resguardarse de la sombra. Era un misionero y comenzó a predicarle del Evangelio de Jesucristo, le habló de Jesucristo. Este hombre sí sabía quién era Jesucristo porque Jesús se le había aparecido. Y entonces se arrepintió de sus pecados. Se hizo la historia de este hombre 700 años atrás de él. No había habido ningún cristiano hasta este año. 700 años a la vida. Y tú vas a leer muchas historias en las asociaciones misioneras cristianas, hermano, que Jesús se les está apareciendo a los musulmanes. Otro en este año, hermano, en el diario Mundo Cristiano, dice que Jesús a 200 habitantes en la ciudad de Gaza y les habló de Jesucristo en sus visiones de noche y dice que ellos, hermanos, recibieron a Cristo en sus corazones. Nos damos cuenta que ir a predicar a todo el mundo es una tarea humanamente imposible, pero Dios tiene sus formas para poder llegar a cada uno de ellos. Por eso nos damos cuenta nosotros que la salvación es para todo el mundo, no solamente para un tipo de personas. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y ¿qué? Y sin mancha delante de él. Verso 11. Es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que, según el voluntad. ¿Cuál era su propósito? Que nosotros fuéramos salvos. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Desglosemos este versículo 13. Dice, en él también o fueron salvos por Cristo. ¿Por qué? Porque oímos la palabra. 2, porque creemos, sellados, fuimos salvados.
Entonces, para qué se necesita haber oído la palabra. ¿Y qué otra cosa se necesita? Haber creído en la palabra. Por eso no es salvo un grupo de personas una vez y para siempre, no. El que oyó o escuchó el evangelio y el que creyó en el evangelio, entonces fue santificado, fue sellado por el Espíritu del Señor. Y entonces recibió su salvación. Entonces, por eso nosotros decimos, la salvación no es para cierto grupo de personas. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed, ¿qué? Salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. Dice todos los confines, otra dice todas las extremidades, otra dice desde cualquier parte del mundo, otra dice todos los pueblos. Dice, mirad a mí, sed salvos, todos los confines de la tierra, todas las extremidades de la tierra, desde cualquier parte del mundo donde estén, todos los pueblos. Porque yo soy Dios y no hay ¿qué? Más. La invitación es para la humanidad. No es para un grupo de personas, es para toda la humanidad, todas las tribus, todas las culturas, todas las religiones. Porque antes muchos de nosotros éramos católicos. ¿Cuántos fueron católicos? Mormones, testigos. Entonces, si el evangelio hubiera sido para unos cuantos, pobres de nosotros, nos hubiéramos quedado en la ignorancia y engañados. Pero Él vino por toda la humanidad. Por eso dice, venid y sed salvos. Todas las culturas, todos los idiomas, todas las religiones. Y entonces verán que yo soy Dios y no hay más. No hay otra forma de poder conocer cómo ser salvos de esta perversa generación. Y Romanos 3:24 dice así: justificados gratuitamente por su gracia o perdonados gratuitamente mediante la redención o salvación que es en Cristo Jesús, verso 25, propiciación medio, ¿verdad?, para pagar los pecados por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Entonces, pecamos en nuestra vida pasada, pero Dios tuvo compasión y misericordia, pasó por alto nuestros pecados, dándonos a Jesucristo. Nos predicaron el evangelio con la mira de manifestar justicia a fin de que Él sea el justo y el que de la fe dice Jesús. Entonces, tú crees en Jesús, tú eres justificado, perdonado o salvado. Para unos cuantos o para un grupo selecto. No, es para todos que tenemos fe en que Jesús nos salvó de nuestros pecados. Juan capítulo 27. Todos estos versículos tienes que meditarlos para que entendamos, hermano, porque esta doctrina es una doctrina falsa, maliciosa, torcida, hereje. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dice, y me siguen. Vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, que dice, de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Ahora, aquí hay dos verbos. Por eso es la importancia de interpretar la Biblia correctamente. Porque cuando tú agarras los verbos y los sustantivos, tienes que el contexto, lo que significa todos estos versículos juntos. Voy a leer el último, dice nuevamente al 29, y mis ovejas oyen mi voz. Es un modo indicativo. ¿Qué significa un modo indicativo? Acciones reales, pasadas y futuras. Modo indicativo, acciones reales que sucedieron, que están sucediendo, ya sea en el pasado, en el futuro. Entonces dice, mis ovejas, ¿qué?
oyen mi voz. Está hablando en tiempo ¿qué? Presente. Y está diciendo que las ovejas, los hijos de Dios, ¿qué? Oyen su voz. Y los conozco, y yo las conozco, y que me siguen. Entonces dice, el oír está con ¿qué? Con el. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas dos, versículo 28 y 29 de la final, es la que agarran los calvinistas una vez y para siempre. Porque dicen, es que aquí dice que cuando yo soy salvo, si lo sigo, soy salvo, nadie me va a poder arrebatar de su mano. Oír, ¿cuándo? Todos los días. No que oí hace 10 años y hoy hago lo que quiero, no. Todos los días, tiempo presente. Oigo su voz, no sigo mis caminos, ya no sigo mis emociones, ya no escucho su voz, lo sigo. Tiempo presente, donde yo estoy llevando a cabo algo y por lo tanto el resultado de seguirlo. Cuando alguien me quiera arrebatar de la mano del Señor, nada va a poder arrebatarme de su presencia. Nadie me va a poder quitar mi salvación, robar mi salvación, a menos que yo deje de oír y deje de seguir al Señor o de obedecer al Señor. Esa es la garantía de nuestra salvación. Si yo lo escucho y si yo lo sigo, yo mantengo mi salvación intacta. Y si el Señor viene en este momento, yo me voy con Él. Pero si yo no lo escucho y hago mi voluntad, si no lo sigo y sigo mis propios caminos, mis propios pensamientos, estoy perdido. O sea, no tengo garantía de que si Él viene ahorita yo me voy a ir. Es una mentira. Por eso a la gente le gusta esta doctrina porque es muy, hermano, muy liviana, donde no hay compromiso, donde no hay santidad, donde no hay fidelidad, no hay lealtad hacia Dios. Y déjame decirte que Dios es misericordioso, pero no solapa el pecado de nadie. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber, esta es una mentira. Y hay que argumentar con la Escritura. Hay que argumentar con la para refutar ideas. Y que la iglesia de Jesucristo de este último siglo sepa realmente lo que la Biblia enseña para que la gente no se lleve una completa, hermano, desilusión el día que el Señor venga por su iglesia y ellos se queden. No, hay que predicar la santidad. Juan 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, nuevamente, el que oye mi palabra, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Entonces, el que oye y cree, uno de los significados de la palabra creer es que oye mi palabra y cree a ella y la obedece, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas a vida. Mateo 7:21 dice que en aquel día muchos que oyeron, pero no creyeron, no tuvieron comunión con Él, no tuvieron obediencia a Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenían una relación con Dios, no lo obedecían porque no lo seguían. Entonces, por eso nosotros debemos tener muy claro que hay que oír y que hay que creer. Entonces, este es el verdadero concepto de la salvación. Juan 15:10. Si guardas mis mandamientos, o si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿qué? En mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, ¿qué? En su amor. ¿Qué hizo Jesús? Guardó y permaneció. Garantiza la salvación, guardar los mandamientos, obedecerlos, llevarlos a cabo, dice, y permanecer, que nada nos mueva. Vamos a ver pruebas, tentaciones, pero que nada nos mueva de permanecer en Cristo. Y Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos. Esto nos gusta a veces, pero dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es un verbo en modo condicional. Todos están en el para que tú te des cuenta que no es ninguna invención. El español enseña todos estos verbos. Verbo condicional. Hay una condición para recibir. No es gratis. Porque te congregaste ya en la iglesia 10 años. No, no es de gratis. Dice, vosotros sois mis amigos. ¿Cuándo? Si hacéis, si pones por obra, si obedeces, si llevas a cabo y al pie de la letra lo que yo mando, lo que yo enseño. Solamente así dice, pueden ser mis amigos. Pero la pregunta sería, ¿y entonces qué pasa si alguien peca y se aparta del Señor? Pues la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 15 que está la parábola del hijo pródigo. ¿Qué dice que le pasó al hijo pródigo? Ayúdame a contar su historia, a recordarla. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dice la Biblia que no le gustaba someter a la autoridad y le pidió a su papá la herencia que tocaba de su riqueza. El padre se la dio, entonces una ciudad muy lejana, es decir, salió de Israel a otra ciudad gentil. Y dice la Biblia que ahí se gastó todo lo que tenía apostando en los antros, ¿verdad? Jugando con prostitutas y se terminó toda la riqueza. ¿Y dónde terminó? Dice que terminó trabajando para un hombre rico de esa zona y dice que su trabajo era limpiarle a los cerdos. Y dice que quería la comida de los cerdos porque no le alcanzaba para, seguramente tenía un vicio. Porque a quién no le si trabajas, si te pagan, ¿a quién no le alcanza? Pues, entonces dice la Escritura que este hombre no recuperó su posición o su salvación en el chiquero, no. Dice que hasta que regresó a la casa de su padre fue cuando entonces volvió a ser que limpio. Y entonces lo bañaron, le dieron ropas nuevas, le dieron sandalias y le dieron anillo, figura de la autoridad, figura de la posición real. Entonces, si alguien se aparta por alguna razón de Cristo, la Biblia nos enseña que Dios en su grande misericordia no lo desecha, sino le da la oportunidad de que llegue a la casa del Padre nuevamente, se arrepienta y se aparte de sus pecados y es restaurado totalmente. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la salvación no depende de Dios, depende de nuestra decisión, aceptarla o rechazarla. Y hay que cuidarla con temor, dice la Biblia. Y por eso no es una doctrina bíblica, una vez salvo y salvo para siempre. Recibe a Cristo y después, si tu cuerpo se ensucia, si tu alma se ensucia, no hay problema. Lo que se va a ir con el Señor es tu espíritu. Tu carne se va a quedar ahí, se la van a comer los gusanos, ahí todo el pecado que practicaste, pero tu espíritu ese sí cuídalo, porque entonces cuídate si no lo mantuviste limpio. Y por eso esta gente que cree en esta enseñanza o en esta doctrina falsa, va y se da golpes de pecho en las iglesias cada 8 días, o si va 2 o 3 veces a la semana, levanta las manos, canta, llora, humilla, pero saliendo es el mismo diablo. Porque lo que es válido es lo que hacemos en la iglesia, eso es lo que le agrada a Dios. Pero allá afuera hagamos lo que se nos antoje, no hay ningún problema. Y esa es la perdición
la perversidad de esta falsa doctrina, donde nosotros, hermano, no podemos creer en este absurdo. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿A quién le estaba hablando? A todo el pueblo de Israel. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y quién, y tu descendencia. Entonces la salvación no implicaba la decisión. Él solamente la puso sobre la mesa. Dice, ¿qué quieres, vida o quieres muerte? Pero el punto de la muerte no la toca porque no nos creó, no nos diseñó para perder. Dice, la bendición y la maldición. Ya no vuelve a tocar la muerte ni la maldición. Dice, escoge pues la vida. Te diseñé para eso, para que fueras salvo, para que vivieras eternamente, no para que pecaras, no para que vivieras ensuciándote, para que vivas tú. Y si tú vives, si tú decides mantenerte en la salvación, te aseguro que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos recibirán la misma bendición. Es nuestra decisión. Juan 15, versículo 6. El que en mí no permanece, no se limpia, no se santifica, no me oye, no me obedece, ¿todo qué? Fuera como pámpano y se secará, o como hoja y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, hay un lago de fuego al final de toda esta historia bíblica. Ese lugar va a ser eterno. Dice que el sufrimiento va a ser eterno. No se va a acabar el sufrimiento. Va a haber dolor en todos aquellos que estén ahí, hermano. Dice, hay que permanecer. O sea, nada de insultar, nada de coquetear con el pecado, nada de revolver tanto con lo profano. O somos o no somos. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, nuestra confianza del principio. Es decir, el compromiso es que te entregas a Cristo, Él te llamó, te entregaste, Él te juzgó, te perdonó, Él te sacó, entonces hasta que no venga por su iglesia, tú no puedes, hermano, mostrar ningún indicio de debilidad en la carne para seguir practicando pecados. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui ministro. De permanecer y de no movernos, que nada nos mueva. Por muy bonita que se pinte la tentación, por muy atractiva que se vea la tentación, no podemos nosotros ceder a ella. Primer libro de los Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Entonces, por eso, salvo una vez y salvo para siempre, es una mentira total. ¿Crees estar firme? Cuídate, cuida tu salvación, no sea que vayas a caer y te vayas a perder. Y lo dice, libro de Hebreos 2:1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué oímos? El mensaje del evangelio. Dice, no sea que nos deslicemos, que tengamos debilidades. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y transgresión recibió justa retribución. O sea, dice, está hablando Pablo aquí a los hebreos donde dice, si los ángeles, que fueron los ángeles, que son más poderosos que nosotros, una autoridad y un discernimiento mayor que el de nosotros, si ellos cuando pecaron no los perdonó el Señor y echó a la tercera parte del cielo, ¿cómo se te ocurre pensar que tú puedes pecar y darle vuelo a la hilacha y que no te va a pasar, que vas a seguir siendo salvo? No, mentira. Hay consecuencias. Eso dice la Biblia, tenemos con temor, hermano, y temblor. Para que nosotros en estos últimos días nos mantengamos y fieles, santos al Señor.
porque en este último tiempo van a salir los demonios, hermano, más poderosos que en otros tiempos. Por eso nos da que la maldad está creciendo terriblemente y disfrazada, porque estamos en los tiempos finales. Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución o pago, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, es decir, los que les predicaron? 3:12 de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, dice, del principio. Entonces dice la Biblia que nos vamos a ver tentados, 1, a apartarnos del Dios vivo; 2, a endurecernos en nuestro corazón a la palabra de Dios para pecar. Por eso dice, retén firme hasta que llegue el fin. Primer libro de los Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura; de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que he sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice? Eliminado. Y fíjate cómo se distorsionan. Hay una iglesia que cuando dice yo pongo en servidumbre mi cuerpo, ¿verdad? Y lo golpeo. Religión, ¿verdad? Que es la religión de aquí, de México, la más de la religión, ¿verdad? Que ellos cuando sienten que hicieron algo malo se golpeaban. Y no son los golpes que le des al cuerpo, sino es que decidas dejar la debilidad y ser firme en el Señor. Y somos humanos, no tenemos el entendimiento, hermano, si Cristo no es en nosotros. Atendí a una persona una vez donde el hijo se portó mal y la mujer, ¿verdad?, dijo, castigado por esto y ahora voy a vender esto, tu televisión, voy a vender tu tablet. Y entonces fue cuando yo lo oí y le dije, oye, ¿qué le pasa? ¿Usted cree que con vender esas cosas y con gritarle su hijo se va a sanar, su hijo va a hacer lo bueno? Está usted muy equivocada. Puede vender toda la casa, todo lo que sea de él, pero él no va a cambiar porque el problema no está en lo que afuera, el problema es lo que hay dentro del corazón. Entonces, por eso la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, la importancia de cuidar que lo que Cristo hizo dentro de nosotros no se ensucie. Por eso Pablo dice, no vaya a ser yo mismo eliminado, me cuido. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la gente muchas veces nos va a menospreciar, hermano, nos va a tener en poco. Y es ahí cuando nosotros tenemos que decir, persevera hasta el fin, si no, puedes perder tu salvación. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por quién fuimos salvos? Por creer en Cristo. No porque Dios dijo solamente cierto grupo y cierto grupo no. Y esto no es de vosotros, pues son un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. La palabra hechura significa la obra maestra de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el significado de la predestinación. Fuimos predestinados, hechos, diseñados para que cuando estemos en esta tierra, cuando saliéramos de la pancita de mamá, nosotros fuéramos personas, hermano, conforme a la imagen del Señor. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Entonces hay gente que dice, yo sí creo en Dios, pero se porta mal. Entonces dice que los demonios también creen, pero como creen y saben quién es Dios, dice, pero no se arrepienten. La salvación, hermano, es constante en todos los días de nuestras vidas. Por eso hay que cuidarla. Y dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su hasta que dice, lejos de mí.
Entonces, no es el hablar. Dile al que está a tu lado, dile con todo respeto, dile, de lengua me como un taco. O sea, porque decimos que amamos a Dios y que Dios es nuestro Señor, pero nuestras obras, nuestros hechos están tachados delante de Dios. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No me obedece. No me honran. Su vida es agradable. No huele rico. No huele lindo. Entonces, por eso nosotros entendemos que la salvación es personal. No depende de Dios. Él solamente nos presenta la salvación. Pero tú decides si ser salvo. Y Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura, para elegir a unos y para desechar a otros. No, no es así. Todos nacemos con el privilegio de que un día, no sabemos en qué año de nuestra edad en la tierra, nosotros vamos a conocer el Evangelio o alguien nos va a predicar. Pero va a haber un día en el que nosotros, hermano, vamos a recibir el Evangelio y tenemos que decidir si sí queremos ser salvos o queremos perdernos eternamente. Esto es lo que enseña la doctrina de una vez salvo para siempre, pero también es lo que la doctrina de la salvación y la doctrina santa, pura y real enseña, que Dios trajo la salvación para todo el mundo y no para unos cuantos. Por eso quiero invitarle a ponerse de pie, amado hermano, y que usted se pregunte a sí mismo, ¿por qué estoy Cristo? Porque me lo heredaron mis padres. Yo hablaba hace yo cerca de un mes, estábamos en una reunión, nos invitaron a un cumpleaños de un niño. Y esos niños van a una escuela cristiana y había ahí algunos de sus compañeritos y empezamos a platicar y salió que eran cristianos y me dice el varón, yo soy de cuna, pastor, ¿eh? Dice, yo no me he contaminado, soy cristiano de cuna. Y le digo, pues yo creo que la cuna a lo mejor sí le creo que fuera cristiana, pero pues todos los seres humanos pecan en algún momento y necesitamos recibir a Cristo en una casa donde haya cristianos. Yo a mis hijos les he enseñado eso desde chiquitos. Eres hijo de pastor, pero no por eso tú necesitas entregar tu vida a Cristo. Y los enseñamos a lo largo de su niñez que tenían que recibir a Cristo, lo hacían, pero ya cuando ellos fueron jóvenes de 16 años para arriba, ellos entendieron todavía más y decían, yo necesito a Cristo en mi vida. Ellos sintieron la necesidad de que el Espíritu Santo los visitara y decían, Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vino la salvación, vino el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo le decía a este hombre, necesitas saber si tú ya te entregaste a Cristo, porque si estás confiado en que tú eres cristiano desde que naciste, pero no has recibido a Cristo. Y entonces él mismo me dijo, pues ya me hizo pensar, pastor, porque ahora que metí a mis hijos a la iglesia, a la escuela cristiana, dice, cuando comemos, luego se me olvida orar, hermano. Dice, y mis hijos me dicen, papá, vamos a orar, a dar gracias por los alimentos, tenemos que darle gracias a Dios. Digo, ay, no, sí, no, perdóname, Señor. Entonces, yo vi que era una persona buena, que nació en un hogar cristiano, pero que posiblemente nunca había recibido a Cristo en su corazón porque estaba confiado en que él nació desde pequeño en una familia cristiana. Yo no sé si tú realmente has recibido a Cristo en tu corazón o alguien te llevó a la iglesia por necesidad y tu necesidad te, sí, yo voy y tú le decías a Dios, ¿verdad? Sí, yo te quiero buscar, pero a lo mejor nunca le has dicho, Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Y que te conozco, te oigo,
pero no te obedezco. Mi voluntad. Te conozco de ti. En las predicaciones escucho que no se debe hacer esto, que esto no te agrada, pero cuando salgo de la iglesia, yo sí lo hago. Y entonces, como el hijo pródigo, hoy necesitamos decirle a Dios, Señor, perdóname por mis pecados. Dice que le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, uno de tus jornaleros. Él pensó que el Padre tenía el perdón por categorías y dijo, no, 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 tú eres mi hijo y me alegro que estés aquí. Y entonces dice que mandó a llamar a los siervos y dijo, báñenlo, quítenle lo sucio. Se está arrepintiendo de sus pecados, se quiere apartar de ellos. Mi hijo que ha regresado, creía yo que era muerto, pero el Señor lo trajo y ahora vive. Y dice que después de bañarlo, de limpiarlo, de que pidió perdón por sus pecados, se arrepintió. Dice que le pusieron vestiduras limpias, nuevas. Y su imagen fue transformada. Entonces, si tú has pecado contra Dios, has pecado contra las personas, hoy es el momento que te reconcilies y le digas, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por creer que yo estoy bien. Mi propia conciencia en lo más profundo me dice, estás mal. Pero qué bueno es Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu misericordia y por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, que nos dejas ver en la palabra que la salvación no es para unos cuantos, es para toda la humanidad. Para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de que si hemos pecado, si nos hemos ensuciado y hecho lo malo, y nos deleitábamos, pero ahora reconocemos que estamos mal, que estamos lejos de ti. Vemos que tú nos das la oportunidad de acercarnos, que no importa lo que hayamos hecho, tu perdón está preparado para nosotros. Hemos entendido a lo largo de esta enseñanza que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, Señor, sino una carrera de resistencia, donde seguro que va a haber obstáculos, dificultades, va a haber problemas, va a haber, Señor, 1000 razones para desistir, Señor, para renunciar, para volver atrás. Pero dice tu palabra que si perseveramos hasta el fin seremos salvos, Señor. Tenemos una lucha constante, Señor, pero dice tu palabra que si nos volvemos a Cristo, si nos sostenemos de Cristo, Señor, entonces comienza a haber una relación viva, genuina, real, verdadera, Señor, entre Cristo Jesús y nosotros. Te damos gracias porque no eres tú quien elige quién va a ser salvo y quién no. Nos has dado Evangelio para que nosotros lo creamos y decidamos ser salvos. Decidamos dejar la vida pasada que teníamos. Amado Espíritu Santo, ven en esta noche, Señor, y toma mi vida, dile en tus manos. Todos mis pecados y mis maldades, todas mis transgresiones, mis iniquidades. Yo te pido que me ayudes, Señor. Hoy estás teniendo compasión y misericordia de mi vida. Por eso yo creo firmemente que tú te vas a mover a favor mío, a favor de mi generación, Señor. Dile, Señor, me despojo de todo pecado, de toda maldad, de toda desobediencia. Todo pecado de idolatría, de inmoralidad, de carácter, Señor, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Lo que tú traes sanidad y restauración. Ayúdame a recobrar la imagen, Señor, del Hijo de Dios. Esa imagen, Dios.
y que yo pueda caminar, Señor, en victoria, que yo pueda caminar firmemente delante de ti y que pueda predicarle a las personas, Señor, que la salvación es para todos, no importa lo que hayan hecho. Son contrito y humillado, dice tu palabra que no lo despreciarás tú, Señor. Claro, Señor, que soy salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, por creer en Jesucristo. Y no solamente me has llamado y me has perdonado, también me has santificado. Dile, ayúdame, Señor, a que Cristo sea formado dentro de mí. Que la imagen de Cristo, Señor, perdida en el huerto del Edén, sea recuperada en mí, Señor. Y que yo refleje con mis palabras, con mis acciones, con mis caminos, en mis pensamientos, en mi manera de hablar, que Cristo realmente habita dentro de mi corazón. Te doy gracias y cierro esa puerta, Señor, en el nombre de Jesucristo, que te vas a glorificar en medio de nosotros, Señor. Obra, Espíritu Santo, dile, ven en esta noche, Señor, y límpiame. Purifícame, Señor. Purifícame,